Un asteroide apocalíptico está en curso de colisión con la Tierra. ¿Qué hacemos? ¿Enviamos a algunos héroes o drones valientes y sacrificados para perforar la cosa y hacerla pedazos? ¿O lanzamos misiles nucleares para desviar el asteroide que se acerca rápidamente? ¿O es todo simplemente tonterías de Hollywood? ¿Hay algo que realmente podamos hacer? Soy Stu y bienvenidos a Debunked, donde separamos las verdades de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas. Encuestamos a los espectadores para descubrir cuál creen que sería la respuesta más probable a este escenario del fin del mundo. La mayoría sugirió desintegrarlo en fragmentos menores para que se quemaran en la atmósfera. Veremos si nuestros expertos concuerdan. Pero antes de adentrarnos en cómo podríamos defendernos de la aniquilación por asteroides, vale la pena preguntar si existe un verdadero riesgo de un impacto interestelar en primer lugar. Hay más de 1 millón de asteroides y cometas conocidos en la actualidad. Si te preguntas cuál es la diferencia entre un asteroide y un cometa, los asteroides son rocas sólidas hechas de carbono, metal y materiales de silicato, mientras que los cometas están hechos principalmente de hielo y polvo. Por eso los expertos en astronomía los llaman bolas de nieve sucias. Cuando cualquiera de estos entra en la atmósfera de la Tierra, los llamamos meteoros. La mayoría de esos asteroides se mantienen a sí mismos en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y no se acercarán a nosotros. Son los 30.000 objetos cercanos a la Tierra, o NEOs, los que nos deben preocupar. Un objeto cercano a la Tierra, o objeto cercano a la Tierra, es cualquier asteroide o cometa cuya órbita alrededor del Sol los acercará a 120 millones de millas o 195 millones de kilómetros del Sol. Para poner esto en perspectiva, las distancias están a escala, pero 266 veces más grandes para que puedas verlos bien. Para que un asteroide o cometa califique como un objeto cercano a la Tierra, debe acercarse a 30 millones de millas o 50 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra. Pero no te preocupes, eso aún dejaría mucho espacio a los NEOs para jugar sin derribar nuestro castillo de arena. Es por eso que los científicos han identificado una subcategoría de NEOs a la que quieren mantener un ojo muy atento, los objetos potencialmente peligrosos. Estos son los que viajarán dentro de 4.7 millones de millas o 7.5 millones de kilómetros de la Tierra y podrían golpearnos. Los científicos están particularmente preocupados con los objetos que pasan dentro de 240.000 millas o 384.000 kilómetros. Ahora esto está completamente a escala, y eso es igual a la distancia entre la Tierra y la Luna. Los asteroides se acercan tanto varias veces al mes. Pero eso no es todo. Un asteroide debe tener un tamaño específico para clasificarse como potencialmente peligroso. Contrario a lo que los titulares podrían sugerir, en realidad somos impactados por asteroides constantemente. Diariamente, casi 100 toneladas de asteroides y cometas impactan la Tierra desde el espacio. No notamos la mayoría porque se desintegran en la atmósfera. Por la noche, quizá hayas visto una estrella fugaz. Estos meteoros son muy pequeños, menos de 3 pies o 1 metro de tamaño, y no representan mucha amenaza, a menos que un fragmento caiga directamente sobre ti. Y esto solo se sabe que ha ocurrido una vez. El 30 de noviembre, 1954 en Alabama, Anne Hodges fue despertada abruptamente de su siesta cuando un trozo de roca de 4 kilogramos atravesó su techo y golpeó su muslo. Aparte de un feo moretón, Anne estaba bien. Solo hay 110 cometas cerca de la Tierra, y ninguno de ellos representa una amenaza. Pero hay más de 2.000 asteroides que se clasifican como potencialmente peligrosos. ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener un asteroide para considerarse peligroso? Quizás recuerdes que estos videos se volvieron virales en 2013. Este meteoro tenía una amplitud de 20 metros, pero explotó con la fuerza de alrededor de 25 bombas de Nagasaki. Afortunadamente, estalló a unos 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, por lo que no arrasó la tierra debajo. Aún así, dañó más de 7.000 edificios en 6 ciudades en el Oblast de Chelyabinsk en Rusia, hiriendo al menos a 1.500 personas. Un estudio dirigido por el profesor Brown de la Universidad de Western Ontario mostró que este tipo de impacto ocurre alrededor de 3 veces al año. Pero no nos damos cuenta porque estos meteoritos caen en el océano o en áreas despobladas. Stu, te escucho gritar. Eso no da suficiente miedo. Háblame de los asteroides realmente aterradores. Prepárate. En Arizona, Estados Unidos, está el cráter Barringer. Este enorme agujero tiene una profundidad de 570 pies o 174 metros y su radio se extiende casi 1 milla o 1.3 kilómetros de ancho.
Este gigante geológico fue creado por un meteoro de solo 100 a 160 pies o 30 a 50 metros de ancho, y según la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, este es el tamaño mínimo necesario para calificar como un objeto potencialmente peligroso porque es lo suficientemente grande para hacer un aterrizaje en lugar de quemarse en la atmósfera. No queremos ser golpeados por algo tan grande. Afortunadamente, 1990 MU no se acercará lo suficiente para golpearnos, pero si lo hiciera, podría aniquilar un continente entero. Como dice el profesor Jay Melosh, los asteroides de 1 kilómetro o más resultarían en una devastación a nivel continental, y el polvo inyectado en la atmósfera causaría un enfriamiento drástico y la posibilidad de fallas globales en los cultivos durante al menos unos años. Actualmente, los científicos estiman que hay más de 2 millones de asteroides en nuestro sistema solar que son tan grandes o más grandes que 1990 MI. Pero los asteroides son el único desastre natural que podemos prevenir, siempre que estemos preparados. Nuestra tarea más importante es encontrarlos y obtener un catálogo más completo de todo lo que hay allí para que no nos sorprendan. Buscamos detectar amenazas potenciales con años o incluso décadas de anticipación. Para hacer esto, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio formó la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria en enero de 2016. El Programa de Defensa Planetaria de la Oficina trabaja con observadores y agencias espaciales de todo el mundo para detectar objetos cercanos a la Tierra y planificar cómo lidiar con aquellos que podrían golpear la Tierra. Están encontrando alrededor de 500 nuevos NEOs cada año con un presupuesto anual de $150 millones. En Hollywood, eso te compraría 2 Deep Impacts o solo un Armageddon. La detección es clave. Si no sabemos que los asteroides están ahí, no podremos detenerlos a tiempo. El Programa de Defensa Planetaria de la Oficina dice: un asteroide en trayectoria para impactar la Tierra no podría ser derribado en los últimos minutos o incluso horas antes del impacto. Ningún armamento existente podría detener la masa. El Programa de Defensa Planetaria de la Oficina alertará al gobierno si encuentran un asteroide con más del 1% de probabilidad de impactar la Tierra en los siguientes 50 años. Pero a diferencia de las películas, como dice el profesor Grady, en la realidad, no depende del presidente de Estados Unidos, es internacional. Todas las agencias espaciales y gobiernos colaboran. Entonces, ¿qué harán para protegernos de un asteroide en curso de colisión? La solución de Hollywood de enviar armas nucleares es una posibilidad real. Pero no como crees. No enviarán astronautas a detonar una ojiva nuclear en un asteroide. La bomba debería llegar al asteroide lo más lejos posible de la Tierra. El Programa de Defensa Planetaria de la Oficina dice: algunos NEOs podrían estar en órbitas que son especialmente difíciles de alcanzar a menos que los encontremos muchos años o décadas antes del impacto. Esto implicaría enviar astronautas a un viaje de años, sin posibilidad de retorno. No hay necesidad de enviar humanos a hacer el trabajo de una máquina. Además, no van a hacer explotar realmente el asteroide, ya que hacer estallar una roca del tamaño de Texas solo crearía 1000 meteoritos más pequeños capaces de destruir ciudades enteras. En cambio, detonarían la ojiva cerca del asteroide, a unos cientos de metros sobre su superficie. Los rayos X de la detonación vaporizarían las capas superiores del asteroide. La fuerza de estas capas expulsadas del asteroide lo empujaría hacia una nueva trayectoria, alejándolo de la Tierra. No estás solo si crees que es riesgoso enviar solo un arma nuclear para desviar el asteroide que destruiría la Tierra. El método del ciclador nuclear implica que una nave espacial que lleva varias armas nucleares vuela en órbita alrededor de un asteroide y libera varias bombas a intervalos controlados para asegurarse de que el asteroide sea desviado de su curso. Sin embargo, no todos los asteroides son rocosos. Algunos son simplemente grandes montones de escombros, y una explosión cercana podría tener el mismo efecto que hacer estallar intencionalmente el asteroide en 1000 pedazos. Todavía podría estrellarse contra la Tierra y dañar a miles o millones de personas. Además, esto es políticamente sospechoso. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 dice: los estados no colocarán armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita ni en cuerpos celestes, ni las estacionarán en el espacio exterior de ninguna otra manera. Así que para evitar un campo minado político, podríamos eliminar las armas nucleares del método del cicler nuclear y emplear un tractor de gravedad. No, esto no es un vehículo agrícola pesado, es una nave espacial que se encontraría con el asteroide y usaría su propia gravedad para cambiar gradualmente la trayectoria del objeto potencialmente peligroso, como si lazara a un toro en plena carga. Si esto suena complicado, lo es.
Y por supuesto, solo funcionaría si la nave espacial llega al asteroide con suficiente antelación antes de impactar con la Tierra. También podría no funcionar en asteroides más grandes de 488 metros de diámetro, cuya propia gravedad es simplemente demasiado fuerte. Otra forma lenta de desviar un asteroide es pintándolo, no con un Banksy, sino con una fina capa de pintura blanca en un lado. Este método utiliza el efecto Yarkovsky, que describe cómo un objeto rotativo en el espacio absorbe la radiación térmica más rápido de lo que emite ese calor. Al igual que en la Tierra, que se calienta durante el día y se enfría por la noche, el retraso en la emisión de calor hace que salga en una dirección diferente de donde se absorbió, generando rotación. Con el tiempo, esto afecta la órbita del objeto. Entonces, al pintar un lado de un asteroide de blanco, que refleja el calor, y dejar o pintar el otro lado oscuro, que absorbe el calor, podemos alentar al asteroide a girar con más fuerza y alejarse de la Tierra. El principal problema con este método es que tomaría mucho tiempo para funcionar, y podría necesitar hacerse décadas o siglos antes de que el asteroide nos alcance. Así que para cuando supiéramos si la pintura había funcionado o no, podría ser demasiado tarde. El método más simple y confiable para desviar un asteroide es el impactador cinético. Esa es una manera elegante de decir colisionar. Los científicos envían satélites para chocar con asteroides antes de que impacten con la Tierra, con el fin de ralentizarlos y cambiar sus trayectorias lejos de nuestro planeta. En teoría, esto funciona, pero según el científico planetario Dr. Patrick Michael, los modelos de impactos se basan en la física de colisión a escala de laboratorio, con objetivos centimétricos. Es por eso que en noviembre de 2021, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio lanzó la prueba de redirección de doble asteroide. Esta nave espacial está en camino para hacer un contacto muy cercano con el asteroide binario cercano a la Tierra Didymos y su luna Dimorphos. Double Asteroid Redirection Test golpeará, o ha golpeado, a Dimorphos a finales de 2022, alterando su órbita alrededor de Didymos. Dimorphos tiene 167 metros de ancho. De tamaño considerable para ser un objeto potencialmente peligroso. El programa de defensa planetaria de la oficina monitoreará y medirá fácilmente la efectividad del método del impactador cinético, ya que permanecerá en órbita alrededor de Didymos. Esta misión ha sido meticulosamente planeada, como explica Lindley Johnson. Cambiar la órbita lunar no altera la órbita de Didymos. Didymos es un asteroide potencialmente peligroso, por lo que no debemos alterar su órbita para evitar empujarlo en la dirección incorrecta. Tranquilizadoramente, las probabilidades de que un objeto potencialmente peligroso golpee la Tierra en los próximos 100 años son 0. Pero esas probabilidades podrían cambiar a medida que aprendemos más. Actualmente, los científicos de defensa planetaria estiman que solo han encontrado el 40% de los objetos potencialmente peligrosos. Esto se debe a que los más pequeños, que siguen siendo destructores de ciudades, son difíciles de hallar. La doctora Amy Mainzer, de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, dice: los tamaños subglobales de asteroides que son capaces de causar problemas regionales, todavía tenemos mucho trabajo por hacer en ellos. Buscar estas rocas grises o negras contra la oscuridad del espacio es simplemente un problema difícil. Incluso los casi impactos pueden regresar a mordernos. El asteroide Apophis mide 1100 pies o 340 metros de diámetro y es lo suficientemente grande como para golpear la Tierra con una energía equivalente a 1200 megatones de trinitrotolueno, 24 veces más potente que la mayor explosión nuclear creada por el hombre. Apophis solo fue descubierto en el año 2004 y el viernes 13 de abril de 2029 se acercará a la Tierra a una distancia de 20.000 millas o 32.000 kilómetros, más cerca que nuestros satélites geoestacionarios. Y para dar más perspectiva, ahí está nuestra Luna. Afortunadamente, nos va a esquivar, pero la gravedad de la Tierra alterará su órbita de tal manera que podría golpearnos en el futuro, pero no en el próximo siglo al menos. Por supuesto, el asteroide más infame es aquel que fue un factor importante en la extinción de todos los dinosaurios no aviares. Hace alrededor de 66 millones de años, este asteroide, conocido como el impactor de Chicxulub, golpeó la Tierra con una explosión equivalente a 100 millones de megatones de trinitrotolueno y causó una de las mayores extinciones masivas que nuestro planeta ha conocido. Esta roca devastadora medía aproximadamente 12 kilómetros o 7.5 millas de ancho. Para tener una oportunidad de prevenir una colisión con un cuerpo astronómico de ese tamaño, necesitaríamos implementar contramedidas años por adelantado. Como dice la profesora Monica Grady, los asteroides que pueden destruir planetas impactan la Tierra cada 50 millones de años.
Con suerte tendremos años para prepararnos. Pero por otro lado, quizá no.